Buenos días, soy María Amparo García García, estudio en el IES Iberafont y he participado en el Practicum 2012. He estado en la Facultad de ADE y he realizado un proyecto que se llama El mercado laboral en España, el impacto de la crisis económica. Bien, en primer lugar, es necesario que conozcamos algunas definiciones básicas, como lo es, por ejemplo, la población activa y la inactiva. La población activa son las personas mayores de 16 años que reúnen todos los requisitos para trabajar y desean hacerlo. Por otra parte, la población inactiva son las personas mayores de 16 años que no pueden o no quieren trabajar. Asimismo, la población activa se divide en dos. Está la población empleada, que es la que dispone de un trabajo remunerado, y la población desempleada, que es la que está buscando trabajo. Bien, en primer lugar, vamos a tratar un problema que es muy importante en España. De hecho, según la última encuesta del CIS, es la máxima preocupación del 84% de los españoles. Y en primer lugar vamos a compararla con el resto de países de la eurozona. Bien, aquí vemos cómo España y Grecia tienen las tasas de desempleo más altas, con un 22%. Vemos cómo nuestros países vecinos, Francia y Portugal, tienen una tasa inferior de un 9 y un 14 respectivamente. Y vemos cómo Alemania tiene la tasa de desempleo más baja, con un 5%. Bien, ahora vamos a centrarnos en España, vamos a observarla desde una perspectiva histórica y bueno, es importante decir que aunque sufre variaciones, siempre está por encima de la media europea. Y bueno, en el 1994 vemos como hay una tasa de desempleo muy alta, de un 24%, debido a la crisis de los 90. A partir de ese momento empieza a bajar el desempleo, hubo una expansión económica, aquí en el 2001 hubo un cambio metodológico. Y bueno, llegamos hasta el 2008, donde se produjo el mínimo de la democracia, un 8%. A partir de ese momento, la tasa de desempleo crece vertiginosamente hasta situarse de nuevo en el 24%, al igual que en el 1994, por lo que podemos pensar que ya hemos sufrido una situación parecida. Pero realmente, si queremos ver si estas dos crisis son de la misma magnitud, debemos observar unos datos absolutos. Pues aquí tenemos el desempleo en valores absolutos. Bien, primero nos centramos en la línea roja, que es la población activa. Vemos cómo desde 1993 ha ido creciendo. Esto se debe no solo a la incorporación de la mujer al mercado laboral, sino sobre todo a la llegada de inmigrantes a España, que ha ido aumentando más o menos hasta el 2009, en que se ha estabilizado. Aquí ya lo vemos recta la línea. Después observamos la población ocupada. Vemos cómo ha ido aumentando, incluso a mayor velocidad que la población activa, por lo que el desempleo iba disminuyendo. Hasta el 2009, que se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria y baja bruscamente, con lo que vemos que aquí tenemos una bolsa de desempleados mayor que aquí. De hecho, en el 1994 habían 3,9 millones de desempleados y en la actualidad hay casi 2 millones más, por lo que el problema, aparte de la deuda pública y todo eso, es mucho peor. Bien, ahora vamos a analizar la estructura de la población desempleada. En primer lugar, tenemos el desempleo por edades. He elegido 2 años, el 2007, que es el pico de la burbuja, y el 2012, que es la actualidad. Vemos como en los 3 intervalos de edades ha aumentado el paro, incluso se ha duplicado, pero en los jóvenes ya ha alcanzado incluso el 50%, es un dato muy preocupante. Por otra parte, el desempleo por género, vemos como siempre ha sido menor en los hombres. De hecho, en el 2000 la tasa masculina era de un 10% y la femenina de un 22%, pero con los años se ha ido equiparando a peor. Aquí vemos que en la actualidad la tasa masculina es de un 21% y la femenina de un 22%. Esto se debe a que los sectores más afectados han sido, por ejemplo, la construcción, que trabajan sobre todo hombres. Bien, a continuación tenemos un gráfico donde se ve la tasa de paro por nivel de estudios. Bien, aquí vemos que es preocupante que la gente con estudios superiores, su paro ha aumentado. Vemos que ya está cerca del 14%, pero todavía es más preocupante ver que la gente que tan solo tiene estudios secundarios ya se acerca, ya ha superado el 25% y todavía es más preocupante la gente analfabeta o que solo dispone de estudios primarios, que ya se acerca a un 35%. Bien, otro problema que tiene la economía española es la temporalidad, es decir, los contratos temporales,
ya que tienen consecuencias negativas tanto sociales, porque generan desigualdad, como económicas. En económicas, pues vemos que disminuye la eficiencia. ¿Por qué? Porque las empresas no invierten en la formación de trabajadores temporales. Y asimismo estos, como no saben, tienen la incertidumbre de que no saben si van a trabajar para siempre en esa empresa, son menos productivos. Todo esto causa pues, la segmentación del mercado laboral, donde se observan dos perfiles de trabajadores. Por una parte están los trabajadores con contrato fijo, que tienen mayor protección a la hora del despido porque los costes son muy caros, y luego tenemos los trabajadores temporales, que como su coste de despido es mucho menor, son los primeros en ser despedidos en las épocas difíciles o de crisis, como ha ocurrido ahora. Bueno, aquí tenemos un gráfico que compara la temporalidad pues, en los países de la eurozona. Vemos cómo España se sitúa muy por encima de todos ellos, algo muy negativo, y vemos cómo en los últimos años ha descendido, por lo que he dicho, de que son los primeros que en épocas difíciles son despedidos. Aquí tenemos la tasa de temporalidad por edades. Aunque está por comunidades autónomas, solo tenemos que fijarnos en que la línea violeta es más alta en todas las comunidades y esta corresponde a los jóvenes. Es decir, la tasa de temporalidad es mayor en los jóvenes porque, bueno, todos sabemos que al principio se suelen tener trabajos temporales, hasta que encuentras uno fijo pasan bastantes años. Aquí tenemos el porcentaje de empleos temporales por sectores. Aquí simplemente tenemos que observar que la construcción está por encima de todos ellos, con una gran diferencia. Es por eso que el sector más afectado en las crisis siempre suele ser la construcción y sobre todo en esta. Y bueno, por último, tenemos que analizar, ver un poco los movimientos migratorios. Las inmigraciones, como he dicho antes, han ido aumentando. Aquí lo vemos como en 1981 había un número relativamente bajo y como conforme pasa el tiempo ha ido aumentando hasta llegar hasta 2009-2010 en que ese número se ha detenido. No ha llegado más inmigrantes o se compensan los que llegan con los que se van. Y en cuanto a migraciones, pues vemos como en la época de expansión económica apenas llegaba a 50.000, era un número muy bajo, pero a partir del 2005-2006 ha ido creciendo de manera muy brusca, hasta que vemos aquí en 2010-2011 como está cerca de los 400.000, un dato nada bueno. Y bueno, eso es todo, muchas gracias por su atención.